¿Cómo es posible que una monja española apareciera en América sin haber salido nunca del convento? Una monja encerrada en un convento en Soria aseguró haber visitado el Nuevo Mundo sin moverse de su celda. ¿Es esto una alucinación? ¿Un fraude histórico? ¿O un fenómeno sobrenatural? Piénsalo un momento. Estamos en el siglo XVII. No existe internet, ni teléfono, ni siquiera mapas detallados de muchas regiones de América. Sin embargo, decenas de indígenas afirman haber sido evangelizados por una misteriosa mujer vestida de azul. ¿Cómo sabían lo que sabían? ¿Cómo describían con precisión rituales y oraciones que solo se practicaban en los monasterios de Castilla? Y más inquietante aún, ¿cómo coincidían sus relatos con los de una joven monja que jamás había salido de su pueblo? Tú estás acostumbrado a que la historia oficial tenga todas las respuestas. Pero aquí, la historia se rompe. Se quiebra. Y en esa grieta, entra la posibilidad de lo imposible. Los frailes franciscanos de Nuevo México informaron a Roma y a la corona de algo que no sabían cómo explicar. Indígenas que nunca habían tenido contacto con españoles comenzaron a hablar del Dios cristiano. Algunos sabían rezar el Ave María. Otros hablaban de la cruz, de Jesús, y señalaban al cielo con una palabra desconocida, María. ¿Quién les había enseñado todo eso? La respuesta fue siempre la misma, una mujer vestida de azul. No era una visión. Decían haberla tocado, haber hablado con ella, haberla visto caminar entre ellos. Ella les decía que pronto llegarían hombres de túnica similar y que debían escucharlos. Lo más perturbador es que la descripción de esa mujer era casi idéntica a la de una joven concepcionista de clausura, que usaba un hábito azul y blanco, y que en esa misma época, en su convento en Ágreda, decía entrar en trance y marchar hacia tierras lejanas donde nadie conocía el nombre de Dios. ¿Casualidad? ¿Sugestión colectiva? ¿O algo que no puedes explicar con lógica? ¿Puede un alma salir del cuerpo y viajar miles de kilómetros? ¿Puede una persona estar en dos sitios a la vez? Esa idea, la bilocación, ha sido rechazada por la ciencia moderna, tildada de imposible, de fantasía medieval. Pero, ¿cómo se explica entonces que crónicas indígenas, testimonios eclesiásticos y cartas reales coincidan en tiempo, forma y descripción? Sor María de Jesús de Ágreda tenía solo 25 años cuando afirmó que Dios la estaba enviando, a través de visiones místicas, a evangelizar tierras que jamás había pisado físicamente. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, sus sentidos, según decía ella, eran absorbidos por una fuerza que la trasladaba, como espíritu, a desiertos y selvas americanas. No una vez. Decía haberlo hecho más de 500 veces. ¿Te suena ridículo? Tal vez. ¿Pero puedes explicarlo de forma racional? Eso ya es otra historia. Los propios cronistas reales y religiosos quedaron desconcertados. ¿Cómo podía describir con detalle la fauna, los ríos, las costumbres, incluso las tribus que habitaban zonas como el actual Texas o Nuevo México? No hablaba en generalidades. Mencionaba nombres de jefes tribales, describía su vestimenta, sus creencias y los caminos por los que se desplazaban. Y todo eso desde un convento cerrado, sin acceso a mapas ni libros del Nuevo Mundo. Aún más, en una época donde las mujeres no tenían permitido estudiar geografía ni política internacional. Pero si tú crees que la Iglesia lo aceptó sin más, estás muy equivocado. Lo que en un inicio pareció una gracia divina, pronto se tornó en sospecha. ¿Estaba Sor María siendo poseída? ¿Era una impostora? ¿O se trataba de un caso real de intervención celestial? Las autoridades inquisitoriales comenzaron a mostrar interés. Querían interrogarla. Saber más. Desentrañar si todo esto era fruto de una mente perturbada, peor aún, de una herejía disfrazada de virtud. Y mientras tanto, los indígenas seguían repitiendo lo mismo, la mujer vestida de azul nos habló de un solo Dios. ¿Pudo ser otra misionera? ¿Una viajera desconocida? Los registros dicen que no. Las rutas estaban inexploradas. Ningún europeo había llegado aún a muchas de las regiones donde esa figura había aparecido.
Y nadie, absolutamente nadie, había evangelizado antes de los frailes que llegaron meses después. ¿Y si no fue una aparición, sino una misión ordenada desde el cielo? Hay un punto donde todo lo que sabes ya no sirve. Donde todo lo que das por hecho, se convierte en una trampa. Porque si aceptas que alguien puede aparecer en un continente sin moverse físicamente, ¿qué otras verdades has desechado sin examinarlas a fondo? Sor María no solo hablaba de viajes. Hablaba de órdenes divinas. De una misión sagrada para salvar almas que nunca habían oído hablar del cristianismo. Ella no se consideraba una santa. Se consideraba una servidora. Alguien elegida no por mérito propio, sino por obediencia. ¿Y tú, qué pensarías si alguien te dijera que puede aparecer esta noche en otro país, sin salir de su habitación? ¿Locura o milagro? Lo fascinante de esta historia no es solo el fenómeno en sí. Es la necesidad humana de entenderlo todo. De clasificar lo que escapa a nuestra lógica. De controlar lo que, por esencia, no puede controlarse. Pero hay momentos en que el misterio se impone. Y te obliga a aceptar que no todo puede explicarse. Que hay cosas que simplemente son. Y que, quizás, tú también formas parte de una realidad más amplia de la que puedes percibir. ¿Y si Sor María de Ágreda no era la única? ¿Y si la historia está llena de almas invisibles que han cruzado continentes sin dejar huella, excepto en los corazones de quienes las vieron? Quizá hoy creas que todo tiene una explicación. Pero si te atreves a mirar más allá de lo evidente, puede que descubras que hay más preguntas que respuestas. Y todo empieza con una mujer encerrada en un convento que decía volar al otro lado del océano. Pero dime tú, ¿de verdad era solo una mujer? ¿Por qué un rey escribió más de 600 cartas a una monja de clausura? En una época en la que el trono de España dominaba medio mundo, donde los reyes eran reverenciados casi como dioses, Felipe IV rompió una regla no escrita. Comenzó una correspondencia íntima y prolongada con una monja de clausura. No era una consejera oficial. No tenía cargo alguno en la corte. No había estudiado política. No tenía títulos. Ni siquiera podía salir del convento. Y sin embargo, él le escribía. Y no le escribía poco. Fueron más de 600 cartas. ¿No te resulta sospechoso? ¿Qué podía ofrecerle una religiosa recluida en un monasterio de Ágreda al monarca de un imperio que se extendía por América, Europa, África y Asia? Lo curioso no es solo la cantidad. Es el contenido. El rey no solo le pedía consejos espirituales, le preguntaba sobre política, decisiones de gobierno, temas de Estado, e incluso asuntos militares. La trataba con una confianza casi filial, como si encontrara en ella una claridad que no hallaba en su consejo de ministros. ¿Crees que es normal que un rey se confiese por carta con una monja? Tú dirás, era un hombre devoto, buscaba guía espiritual. Puede ser. Pero el tono de esas cartas va más allá de la piedad. Hay preocupación, hay temor, hay arrepentimiento, y sobre todo, hay dependencia. Como si Felipe IV necesitara que esa mujer a quien jamás vio validara cada uno de sus pasos. ¿Y qué hacía ella? Le respondía. Con sabiduría, con firmeza, sin adularlo. Le hablaba de humildad, de responsabilidad, de justicia. Le recordaba que un rey es también un siervo, y que el poder es una carga ante los ojos de Dios. Pero había algo más, algo que inquietaba al rey y lo mantenía unido a ella. Sor María tenía visiones sobre su alma. Le escribía cosas que solo él sabía. Le hablaba de sus dudas más íntimas, de decisiones que aún no había tomado. Le advertía de traiciones, de errores, de consecuencias. Y muchas veces, acertaba. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía saber lo que ocurría a cientos de kilómetros de distancia? ¿Cómo podía anticiparse a los hechos? Felipe IV empezó a verla como una especie de oráculo. Un canal entre lo terrenal y lo eterno. No una mujer cualquiera. Una elegida. Y ahora quiero que te pongas en su lugar. Tú eres el rey más poderoso de la tierra. Tienes un ejército, una flota, una corte de sabios,
pero acudes una y otra vez a una mujer que jamás ha salido de su celda. ¿Por qué? ¿Y si ella sabía algo que los demás no? ¿Y si en sus visiones había más que mística, y había poder? Durante años, los historiadores han tratado de reducir la relación entre Sor María y Felipe IV a una mera curiosidad. La presentan como una coincidencia piadosa, una relación epistolar sin importancia. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué el rey ordenó que sus cartas se conservaran bajo llave? ¿Por qué nunca dejó de escribirle, incluso cuando los inquisidores comenzaron a observarla con recelo? ¿Y por qué, cuando ella murió, el rey se encerró durante días y se negó a ver a nadie? Sor María, la monja que según muchos había bilocado hasta América, también entraba de forma invisible en el palacio real. Sin título, sin poder oficial, pero con una autoridad que ningún noble podía igualar. ¿Y si esta mujer no solo tocó el alma de un rey, sino también el destino de un imperio? Porque cada carta que el rey le enviaba era una muestra de fe, sí, pero también de temor. Temor a equivocarse. Temor al juicio eterno. Temor a que esa mujer conectada a lo divino lo viera por dentro y revelara su verdad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escribirle a alguien que ve lo que ocultas, lo que reprimes, lo que finges no ser? Felipe IV sí lo hizo. No una vez. No 10 veces. Sino cientos. Esa dependencia espiritual se convirtió en vínculo. Pero un vínculo desigual. Ella no buscaba favores, ni privilegios, ni poder. Solo quería obedecer a lo que decía su voz interior. Esa voz decía ella que venía de lo alto. Y sin embargo, esa obediencia cambió el curso de decisiones reales. Aconsejó pactos, disuadió guerras, moderó castigos. Una monja sin rango influyendo en el tablero político más importante del siglo XVII. ¿De verdad crees que no hubo tensiones? ¿Intrigas? Muchos en la corte la veían como una amenaza. Otros, como una bruja. Algunos, como una santa. Y ahí está la paradoja. Mientras ella vivía en el silencio de la oración, su nombre corría por pasillos dorados, por consejos de ministros, por las bocas de diplomáticos. Todos querían saber, ¿qué le dijo Sor María al rey? ¿Y si no era solo el rey quien la escuchaba? Porque si sus visiones cruzaban océanos, ¿por qué no habrían de cruzar también los muros del convento para llegar al corazón de Europa? Tal vez ella no solo vio el cielo. Tal vez vio el alma de una época entera. Tal vez vio lo que estaba mal en su mundo, y lo dijo, sin temor, a quien más poder tenía para cambiarlo. Y ahora que conoces esto, ¿no te hace dudar de lo que crees saber sobre el poder? ¿Sobre la influencia? ¿Sobre quién manda realmente? Una monja sin rostro público, guiando al hombre que gobernaba reinos. Pero lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es pensar que ella no hablaba desde sí misma. Ella decía transmitir voluntades divinas. Entonces, ¿era Sor María una simple visionaria? ¿O una mensajera? ¿Y si tú también has ignorado mensajes así en tu vida, sin darte cuenta? La historia no siempre está escrita con tinta visible. A veces se escribe en cartas ocultas, en celdas silenciosas, en almas que nadie se atreve a mirar de frente. Y Sor María escribió una parte de esa historia, desde el lugar más inesperado. Pero dime tú, si hoy alguien dijera tener visiones que afectan a presidentes, ¿la llamarías loca, santa o espía? Una pregunta incómoda, que seguramente ya ronda por tu mente, es esta. ¿Cómo pudo una monja de clausura, sin formación académica, escribir una de las obras místicas más complejas de la historia, sin apenas saber escribir? No es una exageración. Sor María de Ágreda afirmaba que su principal obra, la mística Ciudad de Dios, no era fruto de su imaginación, ni de lecturas, ni de largas reflexiones teológicas. Ella aseguraba, sin temblarle la voz, que fue dictada directamente por la Virgen María. Sí, lo estás oyendo bien. Una mujer que apenas podía redactar con soltura, que vivía encerrada entre las paredes de un convento en el siglo XVII, aseguró haber recibido instrucciones celestiales para escribir un tratado místico de miles de páginas. ¿Te das cuenta de lo que eso implica?
No estamos hablando de una simple revelación privada. Hablamos de descripciones detalladas de la vida de la Virgen, desde antes de su nacimiento hasta su asunción. De visiones complejas sobre la creación del mundo, la lucha entre ángeles y demonios, los secretos del alma humana. ¿Y todo esto fue dictado por María? ¿O acaso es una de las falsificaciones más audaces de la historia eclesiástica? Aquí es donde empiezan las divisiones. Hay quienes ven en Sor María una visionaria, una elegida de Dios. Y hay otros que, hasta el día de hoy, la consideran una hereje disfrazada de santa. La controversia fue tan grande, que su obra fue puesta bajo la lupa del Vaticano y casi fue condenada. Y es aquí donde debes hacerte una nueva pregunta: si todo era un delirio, ¿por qué los inquisidores no lograron encontrar ningún error doctrinal grave? ¿Por qué, después de revisiones intensas, su obra no fue prohibida del todo? ¿Por qué incluso papas y teólogos de renombre quedaron fascinados por lo que había escrito? La respuesta no es tan simple como parece. Sor María no solo relataba experiencias espirituales. Ella reconstruía una historia sagrada con un nivel de detalle tan asombroso que ni siquiera los teólogos más formados podían señalar contradicciones evidentes. Y todo esto, desde un pequeño convento en Ágreda. Ahora bien, podrías pensar que quizás sí recibió ayuda, ¿no? Tal vez algún confesor, algún teólogo cercano, le dictó las ideas. Pero aquí hay otro dato: muchos de sus confesores dieron testimonio, bajo juramento, de que ni ellos mismos comprendían de dónde sacaba aquellas ideas. Algunos, incluso, llegaron a sospechar que lo suyo era real, sobrenatural. Pero vayamos más lejos. Imagina que tú te encuentras en esa época. Estás en un convento perdido, rodeado de religiosas que apenas saben leer. No tienes libros, ni acceso a universidades, ni contacto con los grandes teólogos del momento. Y de repente, empiezas a escribir noche tras noche sobre los misterios de la creación, sobre el alma, sobre el pecado y la gracia, como si lo hubieras estudiado toda tu vida. ¿No te parecería extraño? ¿No te detendrías a pensar si acaso estás siendo usado como canal por algo que escapa a tu comprensión? Eso fue lo que le pasó a Sor María. Ella misma lo decía con temor. Confesaba que muchas veces dudaba. Se preguntaba si todo aquello venía realmente del cielo, o si era víctima de una ilusión, o peor aún, de un engaño demoníaco. Y sí, consultó con teólogos. Pidió ayuda. Pidió discernimiento. Nunca pretendió erigirse como autoridad. Lo que quería era obedecer a Dios, si es que era Dios quien le hablaba. ¿Y tú, qué harías si cada vez que cerraras los ojos sintieras que una voz invisible te guía la mano, que no puedes dormir hasta escribir lo que se te muestra? ¿Pensarías que te estás volviendo loco? ¿O creerías que se te ha concedido una misión que debes cumplir, te entiendan o no? Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque la mística ciudad de Dios no fue escrita una sola vez. Fue destruida por orden de uno de sus confesores. Y luego, por orden de otro director espiritual, la volvió a escribir desde cero. ¿Y adivina qué? El contenido coincidía casi palabra por palabra. ¿Cómo es posible? ¿Memoria prodigiosa? ¿Fotográfica? Improbable. Lo escribió con lágrimas, temblores, noches de insomnio. Lo escribió en obediencia, entre angustias y visiones. Y lo que escribió, terminó por dividir a la Iglesia. Unos la veneraban. Otros la temían. Algunos obispos la defendieron públicamente como una mística auténtica. Otros pidieron que su obra fuera prohibida. La controversia llegó a tal punto que el Vaticano intervino. El Santo Oficio revisó su obra varias veces. Y aunque hubo momentos de censura, jamás se encontró una herejía clara. ¿No es curioso? ¿Cómo se explica que un texto dictado por una ignorante escapara de los filtros doctrinales más severos de Roma? Pero hay más. Su obra influyó en figuras de alto nivel, incluso siglos después. Se dice que el Papa Benedicto XIV la consultó. Que místicos posteriores se inspiraron en ella. Que incluso en América Latina su libro circuló como lectura de formación espiritual.
¿Cómo llegó tan lejos una mujer que nunca salió de su convento? Y entonces surge otra posibilidad. ¿Qué pasa si, en lugar de preguntarnos si era posible que escribiera tanto sin preparación, nos preguntamos esto? ¿Y si su aislamiento no fue una desventaja, sino una condición necesaria para recibir esas visiones? Piénsalo. En el silencio del claustro, lejos del ruido del mundo, sin distracciones, sin opiniones externas. ¿Y si ahí, precisamente ahí, ocurre lo que el mundo moderno ha olvidado? ¿Y si ahí es donde Dios habla? Tal vez ese es el escándalo. Que lo sobrenatural no necesita títulos, ni cátedras, ni estudios. Solo necesita a alguien dispuesto. Dispuesto a escribir lo que ve. Aunque no lo entienda. Aunque nadie lo crea. ¿Y tú, que estás escuchando esto ahora, qué crees? ¿Fue Sor María una impostora piadosa, una fabuladora medieval? ¿O fue testigo de un plan divino que ni siquiera ella alcanzó a comprender del todo? Una mujer sin preparación, sin contacto con el mundo exterior, escribiendo tratados místicos de miles de páginas. No una vez, sino dos. Sin contradicciones, sin errores doctrinales, sin ayuda externa. Solo ella, un tintero, y la voz de la Virgen. ¿Lo sigues viendo como una coincidencia? ¿O ya estás empezando a preguntarte si detrás de Sor María había algo que el mundo no se atrevió a aceptar? La gran pregunta no es si escribió lo que vio. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo vio ella y no otro? ¿Qué había en esa celda de Ágreda que atrajo a lo divino? ¿Por qué una mujer, en una época en la que las mujeres no tenían voz, se convirtió en la mensajera de uno de los libros más polémicos de la espiritualidad cristiana? Quizá, y solo quizá, porque Dios elige a quien quiere, cuando quiere, aunque eso incomode al mundo entero. Piensa en esto, una joven monja enclaustrada, sin acceso al mundo exterior, afirma haber mantenido conversaciones directas con la mismísima Virgen María. No se trata de una simple devoción o de oraciones fervientes. Ella dice haberla visto, haberla escuchado, haber aprendido de ella. Aquí no hablamos de una visión fugaz o de una aparición simbólica. Hablamos de encuentros sistemáticos, extensos y detallados. ¿Te suena posible? ¿Crees que alguien puede mantener un diálogo real con la Madre de Dios sin cruzar el umbral de la locura? Y sin embargo, eso es precisamente lo que Sor María de Ágreda afirmaba. Y no solo eso. Dijo haber sido instruida directamente por la Virgen para escribir una obra monumental, La mística ciudad de Dios. Un libro que describía, con lujo de detalles, la vida de María desde antes de su nacimiento hasta su asunción a los cielos. No como una novela o una recolección de evangelios apócrifos, sino como un testimonio directo. Pero aquí llega la siguiente pregunta inevitable: ¿por qué a ella? Entre tantas religiosas, entre tantos santos y doctores de la Iglesia, ¿por qué una joven de un convento de clausura fue la destinataria de semejante revelación? ¿Y por qué su obra fue, durante siglos, celebrada por unos, condenada por otros, ocultada, perseguida, rescatada y venerada? Para entenderlo, necesitas mirar más allá de la superficie. Porque lo que escribió Sor María de Ágreda no fue solo una crónica espiritual. Fue una revolución teológica. En sus escritos, la Virgen no era un personaje pasivo. Era una mujer con voluntad, con pensamiento, con poder. Una mujer que hablaba directamente con Dios. Una mujer que guiaba, instruía, actuaba. Y eso, en el siglo XVII, era peligroso. Las palabras de Sor María eran tan detalladas, tan extraordinariamente precisas, que muchos se preguntaron si realmente venían de una mente humana. Algunos pensaron que el demonio estaba disfrazado de luz. Otros, que aquella monja estaba siendo usada por el cielo para revelar verdades que la Iglesia oficial no se atrevía a proclamar. Tanto escándalo causó su obra, que la Inquisición la investigó en varias ocasiones. ¿Te lo imaginas? Una mujer siendo interrogada por los más altos teólogos del momento, quienes no lograban explicarse cómo era posible que alguien sin formación académica pudiera escribir con tal profundidad mística. Sor María simplemente respondía: yo no he escrito nada. Todo me lo ha dictado la señora.
Ahora dime tú, ¿eso es una fe tan fuerte que desafía toda lógica, o una invención tan elaborada que ni los siglos han podido desmentirla del todo? Los escritos de Sor María de Ágreda fueron copiados, traducidos, ocultados, manipulados. En algunos periodos, fueron prohibidos. En otros, recomendados por papas. Se convirtieron en un objeto de disputa, pero también de fascinación. Y hay más. En sus cartas, que fueron conservadas en los archivos reales y eclesiásticos, Sor María relataba con detalle sus visiones, sus diálogos, sus éxtasis. Decía que María la guiaba incluso en las decisiones cotidianas, que le enseñaba no solo cuestiones espirituales sino también prácticas, desde la humildad hasta la obediencia, desde la contemplación hasta la acción. Muchos de los pasajes que escribió coinciden, palabra por palabra, con tradiciones que solo estaban registradas en documentos secretos del Vaticano. Y eso, sin internet, sin acceso a bibliotecas, sin contacto con el exterior, es simplemente inexplicable. Una de las cosas que más impactó a los lectores de la mística Ciudad de Dios fue la descripción del alma de María. No se limitaba a hablar de milagros o apariciones. Sor María describía el interior espiritual de la Virgen. Sus emociones, sus dudas, sus miedos, su fuerza. Y todo eso con una ternura y una profundidad tan conmovedora que muchos lloraban al leerla. ¿Y sabes lo que más duele? Que pese a todo ese caudal de sabiduría y belleza, su obra estuvo a punto de desaparecer. En varias ocasiones, por miedo o por presión, los superiores le ordenaron quemar sus manuscritos. Ella obedecía, pero luego volvía a escribirlos, palabra por palabra, como si alguien dictara dentro de su cabeza. Decía que la Virgen no le permitía dejar la tarea incompleta. ¿Tú podrías escribir un libro entero, 3 veces, sin equivocarte? ¿De memoria? ¿Sin ayuda? ¿En un convento cerrado, con enfermedades, con frío, con obediencia estricta, con ayuno constante? Y sin embargo, Sor María lo hizo. ¿No te parece que estábamos ante algo mucho más grande que una simple experiencia mística? Aún hoy, hay religiosos y estudiosos que se preguntan si Sor María de Ágreda fue un instrumento de revelación divina. Porque lo que ella escribió no solo tocaba el corazón de los creyentes, también incomodaba a los poderosos. Su visión de María como una figura activa, fuerte, influyente, no encajaba en la teología patriarcal del momento. Y sin embargo, su voz no pudo ser callada. Fue recibida por reyes, fue consultada por cardenales, fue respetada incluso por los más escépticos. Porque tenía algo que nadie podía negar: coherencia, valentía y una fe que, incluso siglos después, sigue desafiando nuestra comprensión. Así que te pregunto, ¿es posible que una mujer sin estudios haya sido la confidente de María? ¿Es posible que una obra escrita en un convento perdido de España haya sido dictada desde el cielo? ¿O es todo esto el resultado de una mente que, al desconectarse del mundo, se conectó con una verdad que aún no entendemos? Lo cierto es que, mientras tú escuchas esto, hay miles de personas que siguen leyendo sus escritos, buscando respuestas, llorando al descubrir en sus páginas una fe que ya no se enseña, una devoción que se ha perdido, una ternura divina que la historia quiso enterrar pero no pudo. Y ahora, dime, ¿todavía crees que Sor María de Ágreda fue solo una monja mística? ¿O te atreves a pensar que fue la portadora de un mensaje que el mundo aún no ha comprendido del todo? ¿El viaje celestial, una elegida para hablar con la Virgen María? Piensa en esto: una joven monja enclaustrada, sin acceso al mundo exterior, afirma haber mantenido conversaciones directas con la mismísima Virgen María. No se trata de una simple devoción o de oraciones fervientes. Ella dice haberla visto, haberla escuchado, haber aprendido de ella. Aquí no hablamos de una visión fugaz o de una aparición simbólica. Hablamos de encuentros sistemáticos, extensos y detallados. ¿Te suena posible? ¿Crees que alguien puede mantener un diálogo real con la Madre de Dios sin cruzar el umbral de la locura? Y sin embargo, eso es precisamente lo que Sor María de Ágreda afirmaba. Y no solo eso. Dijo haber sido instruida directamente por la Virgen para escribir una obra monumental,
La mística ciudad de Dios. Un libro que describía, con lujo de detalles, la vida de María desde antes de su nacimiento hasta su asunción a los cielos. No como una novela o una recolección de evangelios apócrifos, sino como un testimonio directo. Pero aquí llega la siguiente pregunta inevitable: ¿por qué a ella? Entre tantas religiosas, entre tantos santos y doctores de la Iglesia, ¿por qué una joven de un convento de clausura fue la destinataria de semejante revelación? ¿Y por qué su obra fue, durante siglos, celebrada por unos, condenada por otros, ocultada, perseguida, rescatada y venerada? Para entenderlo, necesitas mirar más allá de la superficie. Porque lo que escribió Sor María de Ágreda no fue solo una crónica espiritual. Fue una revolución teológica. En sus escritos, la Virgen no era un personaje pasivo. Era una mujer con voluntad, con pensamiento, con poder. Una mujer que hablaba directamente con Dios. Una mujer que guiaba, instruía, actuaba. Y eso, en el siglo XVII, era peligroso. Las palabras de Sor María eran tan detalladas, tan extraordinariamente precisas, que muchos se preguntaron si realmente venían de una mente humana. Algunos pensaron que el demonio estaba disfrazado de luz. Otros, que aquella monja estaba siendo usada por el cielo para revelar verdades que la Iglesia oficial no se atrevía a proclamar. Tanto escándalo causó su obra, que la Inquisición la investigó en varias ocasiones. ¿Te lo imaginas? Una mujer siendo interrogada por los más altos teólogos del momento, quienes no lograban explicarse cómo era posible que alguien sin formación académica pudiera escribir con tal profundidad mística. Sor María simplemente respondía: yo no he escrito nada. Todo me lo ha dictado la Señora. Ahora dime tú, ¿eso es una fe tan fuerte que desafía toda lógica, o una invención tan elaborada que ni los siglos han podido desmentirla del todo? Los escritos de Sor María de Ágreda fueron copiados, traducidos, ocultados, manipulados. En algunos periodos, fueron prohibidos. En otros, recomendados por papas. Se convirtieron en un objeto de disputa, pero también de fascinación. Y hay más. En sus cartas, que fueron conservadas en los archivos reales y eclesiásticos, Sor María relataba con detalle sus visiones, sus diálogos, sus éxtasis. Decía que María la guiaba incluso en las decisiones cotidianas, que le enseñaba no solo cuestiones espirituales sino también prácticas, desde la humildad hasta la obediencia, desde la contemplación hasta la acción. Muchos de los pasajes que escribió coinciden, palabra por palabra, con tradiciones que solo estaban registradas en documentos secretos del Vaticano. Y eso, sin internet, sin acceso a bibliotecas, sin contacto con el exterior, es simplemente inexplicable. Una de las cosas que más impactó a los lectores de la mística ciudad de Dios fue la descripción del alma de María. No se limitaba a hablar de milagros o apariciones. Sor María describía el interior espiritual de la Virgen. Sus emociones, sus dudas, sus miedos, su fuerza. Y todo eso con una ternura y una profundidad tan conmovedora que muchos lloraban al leerla. ¿Y sabes lo que más duele? Que pese a todo ese caudal de sabiduría y belleza, su obra estuvo a punto de desaparecer. En varias ocasiones, por miedo o por presión, los superiores le ordenaron quemar sus manuscritos. Ella obedecía, pero luego volvía a escribirlos, palabra por palabra, como si alguien dictara dentro de su cabeza. Decía que la Virgen no le permitía dejar la tarea incompleta. ¿Tú podrías escribir un libro entero, 3 veces, sin equivocarte? ¿De memoria? ¿Sin ayuda? ¿En un convento cerrado, con enfermedades, con frío, con obediencia estricta, con ayuno constante? Y sin embargo, Sor María lo hizo. ¿No te parece que estábamos ante algo mucho más grande que una simple experiencia mística? Aún hoy, hay religiosos y estudiosos que se preguntan si Sor María de Ágreda fue un instrumento de revelación divina. Porque lo que ella escribió no solo tocaba el corazón de los creyentes, también incomodaba a los poderosos. Su visión de María como una figura activa, fuerte, influyente, no encajaba en la teología patriarcal del momento.
Y sin embargo, su voz no pudo ser callada. Fue recibida por reyes, fue consultada por cardenales, fue respetada incluso por los más escépticos. Porque tenía algo que nadie podía negar: coherencia, valentía y una fe que, incluso siglos después, sigue desafiando nuestra comprensión. Así que te pregunto, ¿es posible que una mujer sin estudios haya sido la confidente de María? ¿Es posible que una obra escrita en un convento perdido de España haya sido dictada desde el cielo? ¿O es todo esto el resultado de una mente que, al desconectarse del mundo, se conectó con una verdad que aún no entendemos? Lo cierto es que, mientras tú escuchas esto, hay miles de personas que siguen leyendo sus escritos, buscando respuestas, llorando al descubrir en sus páginas una fe que ya no se enseña, una devoción que se ha perdido, una ternura divina que la historia quiso enterrar pero no pudo. Y ahora, dime, ¿todavía crees que Sor María de Ágreda fue solo una monja mística? ¿O te atreves a pensar que fue la portadora de un mensaje que el mundo aún no ha comprendido del todo? Si esta historia ha encendido tu curiosidad y te atreves a explorar los límites de lo inexplicable, suscríbete para no perderte ningún capítulo. Hay más misterios esperando ser desvelados.